Les cuento estos elementos de los resultados de aprendizaje, ha sido una etapa como bastante gratificante. Nosotros iniciamos cuál fue nuestro punto de partida en la reflexión y pues un poquito sistematizar la presentación en cuatro grandes cosas. Primero, cuál fue la metodología que consensuó el equipo. Dos, cuáles fueron esos principales consensos a que hemos llegado como en resultados de aprendizaje. Tres, en qué hemos avanzado. Y cuatro, cuáles son esas propuestas o esas expectativas que tenemos nosotros para el futuro próximo, es decir, para antes de terminar este año. Lo primero es que nosotros para poder abordar el tema de resultado de aprendizaje nos encontramos que hay una diversidad de conceptos, nos encontramos que hay una cantidad de planteamientos teóricos, pero encontramos que hay una diversidad de prácticas en las instituciones de educación superior. Entonces comenzamos a mirar cuáles eran esos elementos que tendríamos nosotros que comenzar a sí o sí a tener a la mano. Entonces partimos por hacer una precisión que la vamos a abordar ahorita en tres grandes momentos. Lo primero de ellos es que referente a los resultados de aprendizaje, tendríamos que hacer dos grandes cosas, una precisión metodológica y una precisión teórica. ¿Por qué hablaba el equipo de estas dos definiciones? Porque parecería que cuando la gente le hablan de resultados, no es que entregó lo final y no tuvo en cuenta el proceso. No, señoras y señores, comenzamos a mirar que cuando nos íbamos a la teoría del resultado de aprendizaje, encontrábamos fundamentalmente que se considera el resultado de aprendizaje fundamentalmente como un modelo y que ese modelo tiene una particularidad. Es un modelo facilitador de las mediaciones. En otras palabras, teóricamente lo que nos dice el resultado de aprendizaje, usted tiene que llegar a este punto a preparar estados financieros. ¿Cuál es la ruta que yo debo trazar para irle haciendo seguimiento periódico y mirar al final si puedo emitir un juicio si logró o no logró ese nivel? Por consiguiente, teóricamente, un resultado de aprendizaje implica definir unos componentes de ese modelo que van a simbolizar el proceso que se sigue. Y esto debe conllevar a tener unos sistemas de monitoreo y seguimiento del resultado del aprendizaje y también de las estrategias que debe tener el profesor para tomar decisiones oportunas sobre el proceso. Y de esta manera, entonces sí, comenzar a emitir el juicio al final. Esta emisión de juicio va a requerir que entonces se requieran definir entornos de aprendizajes, sitios de prácticas o pueda definirse unos entornos donde el resultado puede evidenciarse, porque no se va a evidenciar con lápiz y papel, sino que tiene que demostrarse en forma situada o en forma contextualizada acorde a lo que se va a valorar. Y encontrábamos que metodológicamente los resultados de aprendizaje implican fundamentalmente tres cosas. Verificación, verificar el resultado. ¿Qué tanto se ha avanzado en ese resultado o qué tanto se avanza mucho más allá del resultado esperado? Porque habrán personas que podrán ir mucho más allá del resultado que se espera. El segundo punto es que se requiere metodológicamente el resultado de aprendizaje caracterizar cómo se logra ese resultado y cómo se va monitoreando. Y punto número tres, unos elementos asociados a la evaluación. No todos los resultados de aprendizaje pueden evaluarse de la misma manera. No podemos decir que se puede evaluar de la misma manera a alguien que prepara información financiera a alguien que prepara información con fines fiscales o tributarios. Demanda procesos totalmente diferentes, unos elementos de juicios totalmente diferentes. Por lo tanto, no se agotan en un único perfilamiento. Aquí hay un elemento bastante interesante, es que los resultados de aprendizaje van a presuponer entonces una diversidad de estrategias de valoración y que tenemos que diferenciar la evaluación como un sistema de la calificación. Ahora bien, con referente a la formulación o a la redacción de los resultados de aprendizaje, ¿hasta dónde llevamos? ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué se ha encontrado? Que la redacción de los resultados de aprendizaje tiene tres grandes elementos. Un primer elemento que implica el nivel procedimental, un segundo elemento que implica todo lo que tiene que ver el objeto sobre el cual recae la acción procedimental
y luego dónde se valora esa acción, es decir, la finalidad y la condición de calidad. Gráficamente podríamos decir que esta redacción, como ustedes lo observan en pantalla, va a conllevar fundamentalmente a que tengamos que tener siempre esos 4 grandes elementos. Y la condición de calidad o el que hace parte del contexto del resultado debe implicar qué condiciones se requieren para poder valorar el resultado al que se ha llegado. Yo podría decir, listo, vamos a mirar la declaración de impuestos, la declaración de renta. ¿Cómo hago yo para poder valorarla? Pues que efectivamente te coloco frente a un simulador y frente a ese simulador deberás tener la competencia de identificar un elemento que se desempeña o una característica o una deducción. Pero también requiero tener otros elementos, unos espacios de discusiones, porque es que una declaración de renta no la hace alguien en un computador a ojos cerrados, implica también la posición del administrador, la competencia que tiene que tener para llegar a ese resultado, debe ser competente para hablar o interlocutar con el administrador, también para solicitar información y para mirar que si la procedencia de esa información es coherente. Eso va a aparecer en lo que se conoce en la redacción de un resultado de aprendizaje como el contexto. Ahora bien, referente a los procesos que hemos comenzado nosotros a mirar hasta el momento. ¿Qué hemos comenzado nosotros a mirar hasta aquí? Nosotros hicimos como un ejercicio donde dijimos, vamos a mirar estas prácticas, vamos a hacer revisiones teóricas, qué es lo que hace avanzado el tema, qué metodologías hay y demás. ¿Esto a qué nos ha llevado a nosotros a afirmar? Primero, que un resultado de aprendizaje siempre va a estar en perspectiva. Es decir, un resultado de aprendizaje tiene que traducir al final del proceso formativo qué espera, a qué nivel llegue un estudiante y en qué condiciones debe llegar. Para ello, entonces debemos decir, mire, si queremos que el estudiante prepare información tributaria, ¿qué se busca con eso? Que él pueda desempeñarse como asesor tributario. Y comenzamos a mirar que dentro de la lógica de los resultados de aprendizaje, siguiendo el marco normativo que se estableció en Colombia, y creo que esa discusión, muchos de los que están aquí estuvieron allí presentes, que ya hay un modelo legal establecido en el país, cómo debemos hacer la metodología. Y este cuadro obedece esa articulación de lo que nos dice entonces la regulación en Colombia. La regulación nos está diciendo, para poder hacer esta formulación, una ruta puede ser que se establezca usted dónde quiere llegar a que ese estudiante se desempeñe. Ese desempeño, ¿cómo usted lo valora previamente antes de graduar? ¿Qué cursos o qué itinerario formativo debe seguir? ¿Qué recursos se requieren dentro de esos cursos o de esas asignaturas? Y cómo usted monitorea y valora ese resultado. Entonces encontramos que efectivamente la alineación de lo teórico y lo metodológico junto a los planteamientos regulativos que hay en el país nos lleva fundamentalmente a seguir una estructura de esta matriz que podría ser un insumo o una guía para poder establecer los contenidos mínimos, pero que también puede ser un valor agregado para aquellas instituciones que quisieran tener un recurso o un insumo, cómo formularlos en el contexto de la formación. ¿Qué avances tenemos hasta el momento? Lo que hemos visto nos da cuenta que hemos avanzado en 3 cosas hasta el momento. No hemos avanzado en más. Primero, hemos caracterizado los resultados de aprendizaje de la perspectiva metodológica y teórica, y para eso hicimos una búsqueda de información. 2, hemos identificado que efectivamente hay unos consensos sobre qué resultados de aprendizaje debe tener un egresado de un programa de contaduría pública y que estos están claramente establecidos en el país mediante la Ley 43, mediante pruebas de estados y orientaciones internacionales que adopta el país para el ejercicio profesional. Punto número 3, encontramos que hay un elemento bastante interesante y es que los resultados de aprendizaje requieren escenarios de prácticas o requieren unos entornos prácticos, que este es un debate que todavía en Colombia no se ha dado,
ni tampoco existe consensos en la comunidad académica cuáles son esos entornos donde se deben demostrar los resultados de aprendizaje. Y esto es para nosotros como equipo un gran desafío, porque quizás va a ser el gran valor agregado que puede tener este ejercicio. Es que en contaduría nadie se ha arriesgado a decir, para lograr este resultado de aprendizaje, las instituciones deberían pensarse, y digo debería porque hay que respetar la autonomía universitaria, deberían pensarse tener estos entornos de aprendizaje, deberían pensarse tener estas condiciones. Entonces, esto fue un poco lo que conversábamos en este punto, y esto nos lleva fundamentalmente a que establezcamos una ruta, cuál debe ser, con base en esto que hemos avanzado, la ruta a seguir. Creemos que son 4 elementos de la ruta a seguir. Lo primero es generar, con todos estos documentos que hemos capitalizado y esta presentación que hemos hecho, generar un documento muy sintético de carácter académico, que ese documento contenga los resultados, ya no solamente la matriz por un caso, sino con todos los casos mínimos o con esas competencias mínimas que van a estar articuladas lo que establece la ley 43, la evaluación de egresados de contaduría pública y los referentes internacionales como competencias mínimas de un contador. Ya habrá instituciones que le podrán colocar 50 resultados más. Perfecto, eso está en el marco de la autonomía, pero que existen unos consensos mínimos para un egresado del programa. Y el tercer elemento va a ser que esos resultados nos van a conllevar a que propongamos unos entornos de aprendizajes que pueden servir para que la institución valore o juzgue el avance de ese resultado de aprendizaje. Y el cuarto elemento que vemos nosotros es pensar todo el tema de que hay algunos resultados que no solamente son controlados, sino que habrán resultados que tienen que desempeñarse en escenarios de aprendizaje o en sitios de prácticas. Y esto también deberá ser considerado cómo efectivamente la institución deberá pensar cuando redacte estos resultados de aprendizaje, qué capacidades o infraestructuras podrá tener. Estos serían los 4 aspectos que debemos nosotros trabajar y que esperamos terminarlos a finales del mes de noviembre para poder presentarlos dentro del próximo Consejo Directivo. Entonces, este es un poco lo que hemos avanzado nosotros, lo que tenemos allí dentro de estos resultados, y pues nada, estaremos como atentos a las sugerencias de ustedes